Crecimiento tiránico de las flaquezas humanas. Hombres a quienes Dios ha confiado nobles talentos se harán culpables de grandes flaquezas y al no contar con la gracia de Cristo en el alma, llegarán a conectarse con los mayores delitos, a menos que se mantengan íntimamente unidos a Dios. Ello sucede porque no han hecho de la verdad divina una parte de ellos mismos. Su disciplina ha sido defectuosa. La cultura del alma no ha avanzado de un estado al siguiente. Las tentaciones y las tendencias congénitas no han sido restringidas, sino que han degradado el alma. Jesús ha hecho provisión para todas esas debilidades naturales, pero si esas flaquezas no son vencidas, se constituirán en un tirano, un conquistador, que al fin dominará y la luz del cielo terminará anublándose y extinguiéndose. La grandeza intelectual no es suficiente. Me siento compelida a escribir con seriedad sobre este asunto, porque puedo percibir el peligro que se cierne sobre nosotros. La historia nos presenta los ejemplos más dolorosos acerca del peligro que corrieron hombres que ocuparon posiciones elevadas y luego se corrompieron. Hombres de mentes magistrales, de talento e influencia, pero que no depositaron su confianza totalmente en Dios, sino que se permitieron ser alabados, mimados y loados por grandes hombres del mundo. Perdieron el equilibrio y llegaron a pensar que los pecados de los grandes hombres no son vicios. La dirección divina los abandonó y se despeñaron con rapidez hacia la corrupción y la perdición. Perdieron de vista por completo la norma justa de honor y la capacidad para distinguir entre el bien y el mal, entre el pecado y la justicia. Hay partes iluminadas y sombreadas en el carácter y con seguridad, unas u otras obtendrán el triunfo. Pero Dios, desde los cielos, pondera el valor moral, juzgará con justicia. El impío no permanecerá sin ser confrontado para siempre. Nada sino la verdad, llevada a la vida íntima, grabada en el carácter, será suficiente para mantener moralmente erectos a los hombres más grandes y talentosos. Si la grandeza intelectual hubiera sido suficiente, sus caracteres habrían sido firmes como una roca, pero necesitaban caracteres virtuosos. Pablo dice: soy lo que soy por la gracia de Dios que está en mí. El pueblo de Dios debe levantarse y revestirse con toda la armadura de justicia. The Review and Herald, 24 de mayo de 1887. Razones del fracaso de Israel. Muchos en el antiguo Israel cayeron justo frente a la tierra prometida. ¿Cuál fue su pecado? La licencia, la permisividad. Esas pasiones de corazones no santificados controlan con poder magistral a muchos de los que afirman ser seguidores de Cristo. Las palabras y las obras de muchos de los que conocen la verdad son corruptas. Tienen facultades para razonar, entienden la verdad, pero no se han convertido del todo. No han sentido en sus almas el poder de la verdad. No hospedan en sus hogares a Jesús como huésped de honor. La gratificación sensual corroe la persona por completo, tiñendo y corrompiendo así a toda la familia. La pureza y la santidad de las relaciones matrimoniales, establecidas en el Edén para que fueran guardadas en forma sagrada y elevada, han sido rebajadas para administrar la concupiscencia. Manuscrito 31, 1885. Cuando David se alejó de la rectitud. Dios eligió a David, un humilde pastor, para que gobernara a su pueblo. Era estricto en todas las ceremonias relacionadas con la religión judía y se distinguió por su intrepidez y firme confianza en Dios. Fue notable por su fidelidad y reverencia. Su firmeza, humildad, amor a la justicia y carácter decidido lo calificaron para llevar a cabo los grandes propósitos de Dios, para instruir a Israel en sus devociones y para gobernarlos como un monarca generoso y sabio. Su carácter religioso era sincero y ferviente. Fue cuando David era fiel a Dios y poseía estos elevados rasgos de carácter que el Señor lo llamó hombre según el corazón de Dios. Cuando fue elevado al trono, su comportamiento ofrecía un agudo contraste con los reyes de las demás naciones. Aborrecía la idolatría y guardaba celosamente al pueblo de Israel de ser seducido por la idolatría de las naciones circundantes. Era muy querido y honrado por su pueblo. A menudo conquistó y obtuvo triunfos. Su riqueza y su grandeza fueron acrecentadas, pero su prosperidad influyó para que se apartara de Dios. Las tentaciones a las que se vio sometido fueron muchas y grandes. Funestas consecuencias de la poligamia. Finalmente cayó en la práctica común de los reyes que estaban a su alrededor, la pluralidad de esposas.
y su vida fue amargada por los malos resultados de la poligamia. Su primer error fue el tomar más de una esposa, alejándose así de la sabia disposición de Dios. Esta desviación de lo recto preparó el camino para errores mayores. Las naciones idólatras consideraban que poseer muchas mujeres constituía una adición a su honor y dignidad, y David llegó a considerar como un honor para su trono poseer muchas esposas, pero pudo ver la desdichada consecuencia de tal decisión en la infeliz discordia, la rivalidad y los celos que se manifestó entre sus numerosas esposas y el gran número de hijos. El arrepentimiento de David. Su crimen en el caso de Urías y Betsabé fue grave a la vista de Dios. Un Dios justo e imparcial no podía sancionar o excusar estos pecados en David. Por eso le dirigió una reprensión y una dura denuncia por intermedio de Natán su profeta, quien dibujó con vivos colores su grave ofensa. David había sido ciego a su nefasto alejamiento de Dios. Había excusado su conducta pecaminosa hasta que su proceder le pareció inocuo o inocente a su propia vista. Un paso equivocado preparó el camino para el siguiente hasta que sus pecados atrajeron la reprensión de Jehová por medio de Natán. David se despertó como de un sueño, percibió el significado de su pecado, no trató de excusar su conducta o paliar su pecado como hizo Saúl, sino que inclinó su cabeza ante el profeta de Dios, sintiendo remordimiento y pesar sinceros y reconociendo su culpa. Natán entonces le dijo que a causa de su arrepentimiento y confesión humilde, Dios le perdonaría su pecado, quitaría parte de la amenaza de la calamidad que pesaba sobre él y libraría su vida. Transgresión y castigo. Sin embargo, debía ser castigado, porque había dado una gran oportunidad para que los enemigos de Dios blasfemaran. El asunto ha sido explotado por los enemigos de Dios desde los días de David hasta nuestros días. Los escépticos han atacado al cristianismo y ridiculizado la Biblia porque David les dio ocasión para ello. Traen a colación a los cristianos el caso de David y Betsabé, su poligamia y la declaración de que David es llamado hombre según el corazón de Dios, y dicen que si el registro bíblico es correcto, Dios justificó a David por sus delitos. Me fue mostrado que cuando David era puro y seguía el consejo de Dios, el Señor lo llamó hombre según el corazón de Dios. Cuando David se apartó de Dios y manchó con sus crímenes su carácter virtuoso, dejó de ser el hombre según el corazón de Dios. Dios no justificó sus delitos en lo más mínimo, sino que le envió a Natán, su profeta, con terribles denuncias porque había transgredido los mandamientos del Señor. Dios reveló su reprobación a David por haber tenido pluralidad de esposas y lo hizo objeto de sus juicios, permitiendo que el mal se levantase contra él en su propia casa. La terrible calamidad que Dios permitió que le sobreviniera a David es una evidencia para las sucesivas generaciones de que Dios no justificará a ninguno que transgreda sus mandamientos, sino que castigará seguramente al culpable, no importa cuán recto y favorecido de Dios pudiera haber sido mientras seguía al Señor con pureza de corazón. Cuando los justos se vuelven de sus justicias para hacer el mal, sus justicias del pasado no los librarán de la ira de un Dios justo y santo. Los pecados de los santos en la Biblia. Hombres prominentes de la historia bíblica han pecado gravemente. Sus pecados no han sido encubiertos, sino fielmente registrados en la historia de la Iglesia de Dios, con el consecuente castigo que siguió a la ofensa. Estos casos fueron registrados para beneficio de las futuras generaciones y deberían inspirar fe en la palabra de Dios como historia fidedigna. Los hombres que quieran dudar de Dios, del cristianismo y de la palabra de Dios, que no juzgan con candidez e imparcialidad, sino con mentes prejuiciadas, hurgarán en la vida y el carácter de quienes han sido los más prominentes de Israel para detectar defectos. En Dios se originó la idea de que se presente en la historia inspirada una fiel delineación del carácter de los mejores y más grandes hombres de los días bíblicos. Esos hombres eran mortales, sujetos a las tentaciones diabólicas. Sus flaquezas y pecados no fueron encubiertos, sino fielmente registrados, con la reprobación y el castigo consiguientes. Y estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. No es el propósito de Dios que lo que se dice en la palabra de Dios sea para exaltar a los mejores hombres que han vivido sobre esta tierra. Todos sus triunfos, sus grandes y buenas obras deben ser atribuidas a Dios. Él es el único que debe ser glorificado. Él solo debe ser exaltado. Él fue en todo. El hombre ha sido apenas un agente, un instrumento frágil en sus manos. El poder y la excelencia proceden de Dios. Dios ha visto en el hombre una disposición continua a apartarse de él, a olvidarlo y a adorar a la criatura antes que al Creador. Por lo tanto, Dios no consintió que se registrara mucho relacionado con la alabanza de los hombres en las páginas de la historia sagrada. Los salmos penitenciales. David se arrepintió de su pecado en saco y ceniza.
Suplicó el perdón de Dios y no ocultó su arrepentimiento de los grandes hombres ni de los servidores en su reino. No ocultó su arrepentimiento de los grandes hombres ni de los servidores en su reino. Compuso un salmo penitencial en el que relata su pecado y su arrepentimiento. Él sabía que ese salmo sería cantado por generaciones. Quería que otros fueran beneficiados por la triste historia de su vida. Los cantos compuestos por David eran entonados por todo Israel, particularmente en presencia de la asamblea de la corte ante sacerdotes, ancianos y señores. Sabía bien que la confesión de su culpa informaría a otras generaciones de sus pecados. Presenta su caso para mostrar en quién confiaba y de quién esperaba perdón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Salmo 51, 1, 2, 14. David no manifestaba el espíritu de un inconverso. Si hubiera poseído el espíritu de los líderes que lo rodeaban, no habría soportado el cuadro de su crimen en sus verdaderos y horribles colores, sino que le habría quitado la vida a quien fielmente lo reprobara. No obstante, la elevada posición de su trono y su poder ilimitado, el reconocimiento humilde de todas las acusaciones, es una evidencia de que todavía temía y temblaba ante la palabra del Señor. Resultados de los errores de David. David tuvo que sentir amargamente los frutos de su mal proceder. Sus hijos actuaron aprovechándose de su pecado. Amón cometió un gran crimen y Absalón se vengó matándolo. De esa manera el pecado de David estaba siempre presente en su mente y tuvo que sentir todo el peso de la injusticia hecha a Urías y a Betsabé. Advertencias a causa de los pecados de otros. Dios ha lanzado claras reprensiones contra los hombres y las mujeres que han pecado al corromper sus cuerpos y mancillar sus almas con la lascivia. Conocen las advertencias dirigidas a otros que en circunstancias similares fueron vencidos por la tentación y saben que el desagrado de Dios cayó sobre ellos. Dios ha expresado que condena el pecado en todas sus formas, reprende y condena claramente el pecado de la lascivia. Los hombres y las mujeres serán juzgados de acuerdo con la luz que les ha sido dada por Dios. Testimonio para los ministros 437. Controlados por una razón santificada. Cada pasión no santificada debe ser puesta bajo el control de la razón santificada mediante la gracia abundantemente otorgada por Dios en cada emergencia, pero no permita que se cree una emergencia, que haya un acto voluntario que lo ponga donde será asaltado por la tentación o dé la menor ocasión para que otros piensen que es culpable de indiscreción. Carta 18, 1891, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1. Visión correcta del yo a la luz de la palabra de Dios. Las continuas tentaciones de Satanás están designadas a debilitar el gobierno del hombre sobre su propio corazón, para minar su poder de dominio propio. Conduce al hombre a romper los lazos que lo conectan con una unión santa y feliz con su Hacedor. Entonces, cuando está desconectado de Dios, la pasión obtiene el control sobre la razón y el impulso sobre los principios, y llega a ser pecaminoso en pensamientos y actos. Se pervierte el juicio, su razón parece estar debilitada y necesita volver a ser él mismo para regresar a Dios por medio de una correcta autoimagen a la luz de la palabra de Dios. Cuando se está desconectado de Dios. Carta 24, 1890, Mente, Carácter y Personalidad. El poder de la religión. ¿Por qué medios podrían los jóvenes reprimir las propensiones del mal al mal y desarrollar en el carácter lo que es noble y bueno? La voluntad, el intelecto y las emociones son transformados cuando son controlados por el poder de la religión. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Este es un principio que subraya toda acción, pensamiento y motivo cuando el ser entero está bajo el control de la voluntad de Dios. La voz y las pasiones deben ser crucificadas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La voluntad, los apetitos y pasiones clamarán por complacencia. Pero Dios ha implantado en nosotros el deseo por cosas más elevadas y santas, así que no es necesario que la voluntad, los apetitos y pasiones se degraden. Esto es así solo cuando rehuimos someternos al control de la razón y la conciencia. Tenemos que controlar nuestras pasiones y negarnos al yo. Acosamiento satánico a los jóvenes. La mente no santificada deja de recibir la fortaleza y el consuelo que Dios provee a todos los que acuden a Él. Se produce un desasosiego, un deseo ardiente por lo nuevo que gratifique, que deleite y fascine la mente, y a esta complacencia se le llama placer. Satanás posee encantos seductores para captar el interés
y excitar la imaginación juvenil y así asegurarlos en su trampa. No construyamos el carácter sobre la arena. Manuscrito 59, 1900.